Hola, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar donde cada uno de ustedes, en sus hogares, compartiendo este tiempo de grupos familiares. Es un tiempo en familia, un tiempo donde vamos a crecer juntos en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Así es un grupo familiar, pero estamos haciendo un altar para Dios, reconociendo que Dios es el centro de nuestra familia y por eso cada miércoles en la noche hacemos este altar familiar junto a ustedes para recibir las instrucciones de Dios para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Así que en este momento no te quedes tú solo con esta programación que sé que será de bendición para tu vida, sino que también comparte el link de este programa en tus redes sociales para poder bendecir muchas más vidas. Así que llama a todos los que vivan ahí dentro de tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, todos los que vivan allí. La idea es que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios como una familia, apoyarnos, crecer en el conocimiento y eso por supuesto va a traer siempre sanidad, liberación a nuestro hogar, a nuestra familia y es lo que queremos de este lugar. También escríbenos, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo en este momento, pues déjanos tu comentario, siempre es bien recibido. Así que bueno, vamos a orar, vamos a iniciar en esta noche pues la palabra de Dios, así que Amén. vamos a orar. Amén. Bueno, allí donde estás, vamos a orar. Decimos, Señor Jesús, gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien direccionas nuestras vidas. Hemos centrado a Cristo, entronado a Cristo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Por eso, Espíritu Santo, muévete con autoridad. Muévete con poder en nuestras vidas. Toma control de cada persona que está viendo este mensaje y el control de la vida de mi esposo y mi vida para que sean tu voz y tus instrucciones, tu palabra, la que fluya a través de nuestra boca como instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que bueno, la semana pasada iniciamos esta nueva serie, El carácter de un hijo de Dios. Pues esto está disponible para ti, todo el manual está disponible para ti. Así si tú lo quieres, lo deseas, puedes escribirnos, deja tu comentario, deja tú allí tu correo electrónico que te lo vamos a hacer llegar. De manera que lo puedas compartir también con tus familiares o con tus amigos. Estuvimos hablando específicamente la semana pasada sobre el carácter correcto. Vimos las consecuencias de un carácter incorrecto. ¿Qué es un carácter incorrecto? ¿Qué es un carácter correcto? Y vemos esa influencia que puede tener el carácter incluso en la sociedad. Recordemos que cuando hablamos de carácter está ahí el asiento de las emociones, toda la suma de todas las cualidades, sean positivas o sean negativas. Eso es lo que realmente es la persona, lo que está hecho la persona. Y de esa manera, pues eso lo que sale del corazón es lo que sale a relucir afuera en cuando, en el momento de presión. Y cuando hablamos de carácter, para entender lo que vamos a hablar hoy específicamente, hablamos de tres elementos importantes. Eso lo hablamos en el libro de Segunda de Timoteo. Nos dábamos cuenta de que hablaba importante tres cosas: poder, amor y dominio propio. Son tres elementos del carácter correcto. Y cuando hablamos de esto, no es que cada uno es distinto, no. Cada quien pues se complementa uno con el otro y de esa manera cuando entendemos lo que es el carácter correcto vamos a tener muchas victorias en nuestra vida, en nuestra familia, porque será lo que Dios está forjando en nosotros. Entonces el carácter está en tres elementos: poder, amor y dominio propio. El día de hoy específicamente vamos a estar hablando sobre el poder, ¿ok? Vamos a estar hablando específicamente sobre el poder y yo sé que Dios te va a hablar, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu casa, tu vida, por cuanto tengamos el conocimiento de un carácter correcto. Amén, amén. Así es, yo lo creo y te voy a decir algo. Sabes que antes de empezar estas lecciones, este nuevo manual, nosotros estuvimos hablando de principios morales y esto tiene mucho que ver con el carácter, porque el carácter es lo que nosotros somos. Y algo que decíamos la semana pasada es que en el carácter incorrecto afloran los frutos de la carne, ¿sí? Y estos frutos de la carne van en contra de lo que es la moralidad como principio bíblico, lo moral que habla la palabra de Dios. Mientras el carácter correcto afloran los frutos, o mejor dicho, lo que vas a ver en esa persona son los frutos del Espíritu. ¿De qué Así espíritu? es. Del Espíritu de Dios. Y esto
por eso es que las personas que son cristianas, personas que van en contra de los frutos de la carne y desarrollan los frutos del Espíritu, son las personas que generalmente están más vistas, son más señaladas, cuando en algún momento caen o algo, son las personas que son más juzgadas. Todo esto porque nosotros somos la base moral que mostramos lo que dice la palabra de Dios. Y aunque nosotros nos podemos equivocar como todos los seres humanos, el plan de Dios para nuestra vida es que se desarrolle su carácter en nosotros. Algo que decíamos la semana pasada y te lo quiero volver a confirmar el día de hoy. Este mensaje no lo estamos dando desde el punto de Dios, como que te estamos juzgando. El único que juzga es Dios, el único que es perfecto es Dios, sino porque es nuestro deber enseñar lo que establece la palabra de Dios. Cada uno de nosotros está en un proceso de perfeccionamiento a la estatura del varón perfecto, así que recibe con mucha humildad y esta palabra que va a ser de bendición para ti. Sí, así que vamos a hablar específicamente acerca del poder. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del conocimiento de esta palabra, el poder, porque si es parte de lo que es el carácter correcto y el Señor lo entregó en su palabra para nosotros poder, amor y dominio propio, es importante que vayamos a la profundidad para que eso lo pongamos en práctica en nuestro hogar, en nuestra familia. Empecemos por esto. El Señor nos dio una promesa. El Señor Jesucristo hizo una promesa a sus discípulos y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que justamente antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo, pues le dejó esta promesa a los discípulos y les dijo que vendría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vendría con un poder sobre ello. Y es que vamos a entender un poquito el contexto de esto. Ellos estaban en ese momento preocupados porque ellos habían aprendido en los últimos 3 años a convivir con Jesucristo. Él les había enseñado todas las cosas, a predicar, inclusive Él le había dotado de poder sobrenatural para echar fuera demonios, para sanar, pero sabían que ellos tenían problemas, tenían errores, y cada vez que cometían errores, ellos llegaban al maestro, ¿verdad? Y el maestro estaba listo para levantarles nuevamente, para animarles nuevamente y seguir con la labor. Pero imagínense la incertidumbre en ese momento cuando Cristo le dijo: bueno, ya me voy y a donde yo voy ustedes no pueden ir. En ese momento la pregunta, me imagino que surgía entre ellos, era: bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahora? ¿Quién nos va a corregir ahora? ¿Quién nos va a animar ahora? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Vamos a quedar solos en ese momento? Bueno, esa era la incertidumbre. Entonces fue allí donde Jesucristo pues envía al Espíritu Santo para que llenara ese vacío, para que ahora sea el Espíritu Santo tomando la autoridad, tomando el control. ¿Y cómo es la manifestación del Espíritu Santo? Es allí donde radica uno de los elementos más importantes, de las virtudes más importantes del Espíritu Santo, que es el poder. Y es el poder que vino a manifestarse en la tierra, primeramente sobre los hombres y mujeres que le recibieron, hombres y mujeres que el Espíritu Santo está en ellos. ¿Qué es lo que se manifiesta? El poder, lo cual vemos que es una cualidad importante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y nosotros en nuestro tan corto lenguaje que tenemos los seres humanos, tan pocas palabras que conocemos, podemos meter esta manifestación del Espíritu Santo como poder. Pero yo digo que esto no tiene nombre, ¿no? Lo que el Señor puede hacer, su grandeza, su omnipotencia, es algo maravilloso. Y cuando Él se manifiesta a la vida de simples seres humanos mortales, Él se manifiesta con lo que Él es, su esencia, su carácter. Y el carácter de Dios es poder, es lo que nosotros podemos decir. Así que dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, que la causa de la unción se pudren yugos, porque esa es su naturaleza. Así es. Entonces, cuando hablamos de poder, es importante que entonces definamos qué es poder para tener un poquito de conocimiento en este sentido, para que todo lo que vayamos a hablar de aquí en adelante en esta noche podamos entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es poder? Recordemos que la palabra de Dios nos dice, según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Entonces, ¿qué es poder? Bueno, vamos a definir poder.
Poder es el acto de lograr algo por una fuerza mayor más allá de la fuerza común o regular. En otras palabras, o sea, tú vas a lograr algo más allá de tus fuerzas, no es por tu fuerza, sino con un poder adicional. Es que logras hacer algo. Entonces podemos ver que hay muchas maneras, escúchame esto, de ejercer poder, mis hermanos. En este tiempo y en la sociedad donde estamos viviendo, hay muchas maneras de ejercer poder. Por decir un ejemplo, hay quienes tienen poder económico y a través de este poder económico pueden lograr muchas cosas. También hay personas que ejercen poder de influencia, ¿verdad? Y cuando hablan de poder de influencia son aquellas personas que desde su posición, donde ellos están en la sociedad, tienen un mayor alcance de influencia y por supuesto entonces ellos van a ejercer un mayor poder para alcanzar ciertas cosas. Por ejemplo, la gente que está en la política, artistas, conferencistas, etcétera, etcétera. También podemos conocer tipos de poder, el poder militar, cuántas cosas se logran en el mundo actualmente por causa de la fuerza y el poder militar. En otras palabras, hay muchas maneras de ejercer poder aquí en la tierra, pero podemos ver que hay distintos, y escúchame, hay distintos tipos de poderes, pero entre todos ellos, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Escúchame esto, lo que va a marcar la diferencia es el carácter con que se ejerza el poder. Si nos damos cuenta, nos vamos a ver cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, todo va a depender de acuerdo al carácter. La persona puede estar ejerciendo un tipo de poder, pero ese poder, de acuerdo al carácter de la persona, es lo que vamos a ver a dónde va dirigido el poder de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué es lo que va a manejar esto o qué es lo que va a condicionar esto? El tipo de carácter que tenga la persona. Sí, y esto es algo muy delicado porque hay personas con carácter incorrecto, como lo hablábamos la semana pasada, carácter débil, personas que cuando llegan a tener algún tipo de poder, la forma de utilizarlo es para traer daño. Y lamentablemente estas personas ni siquiera se dan cuenta que lo están usando de forma incorrecta. Generalmente no se dan cuenta porque son personas que no han desarrollado el carácter correcto, sino gente que lo que está buscando son sus propios intereses, gente que manipula, gente que se lleva a otros por el medio y cuando llegan a ese poder lastiman mucho. Esto se ve en la sociedad, en la política. Sí. Esto se ve aún en la familia, en el trabajo. Usted, ¿cuántas veces en el trabajo llega un jefe, llega alguien a tener un cargo de jefe y las personas no lo quieren ni ver? Las personas están incómodas con esa persona porque ejerce el poder de una forma incorrecta. Sí, entonces nos damos cuenta que eso, el poder es una cosa, pero el carácter ahora, con qué se ejerce ese poder es muy distinto. Y usted seguramente lo ha visto, seguramente usted ha visto ese tipo de personas. Personas que usted dice, wow, tiene mucho poder, pero el carácter que tiene la persona no es el correcto y ese poder le está dando un mal uso al poder. No sé dónde viene lo que conocemos como el abuso de poder, aprovecharse de la posición donde está. ¿Por qué? Porque no ha tenido el carácter correcto. Y nos damos cuenta de esto. Por decir un ejemplo, hay personas que tienen el poder económico, la capacidad económica, pero por más que quieran agradar a Dios, escúchame esto, por tener un carácter débil, por más que quieran agradar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? En ese poder económico se van a los placeres de la vida, a la soberbia, a la altivez, a la mentira. En otras palabras, un carácter débil, aunque tengas mucho poder económico, entonces eso te va a desviar, ¿ok? En otras palabras, también hay otro tipo de personas, gente que tiene influencia, pero no tienen el carácter correcto. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Bueno, tienden a los pleitos, a las contiendas, a los engaños, a las mentiras. ¿Esto por qué? Porque son de carácter débil. Inclusive, y es aquí donde quiero que nos enfoquemos un poco más, eso ocurre dentro de las familias, dentro de las iglesias. No porque voy a la iglesia, entonces ya yo no tengo ningún problema, porque eso radica no en la iglesia, eso radica no en el pastor de la iglesia, eso radica en el carácter de cada persona, en el carácter de cada persona. Muchas veces vemos conflictos, vemos problemas y todos queremos acusar, por decir, vemos un conflicto en el país, no es culpa del gobierno, vemos un conflicto en la iglesia, es culpa del pastor, vemos un conflicto en la empresa, es culpa del jefe. No, muchas veces no es así, radica en el carácter de cada quien y ese carácter va a ver también la perspectiva de cómo tú ves un problema. Si tú te enfocas
enfocas solamente en el problema o te puedes empezar a enfocar en la solución del problema. Todo esto tiene que ver con respecto al carácter que nosotros tenemos. Surge una pregunta acá. Y es importante que la podamos compartir. ¿Por qué si hay personas que conocen a Dios, que son cristianos, no pueden entonces lograr mantener el carácter correcto? Estamos hablando del carácter, pero ¿por qué no pueden lograr mantener el carácter correcto? ¿Por qué caen nuevamente en el pecado? ¿Por qué se mantienen en los vicios? ¿Por qué simplemente uno dice, pero si conoce la palabra, si sabe lo que tiene que hacer, si conoce lo malo, conoce lo bueno, ¿por qué simplemente siguen lo mismo? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Y sabes qué es? Bueno, que carece del poder del Espíritu Santo. El hijo, todo hijo y mujer, hombre y mujer de Dios necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. De manera, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quería Jesús que nosotros tuviéramos cuando llegara el Espíritu Santo? La manifestación de su poder en nosotros. Así es, esto es algo muy real y es muy lamentable que haya gente que ya se le ha revelado Cristo, pero que no ha regenerado su espíritu. Y esto ocurre por algo. Decía el Señor Jesús cuando estuvo en este mundo que el cielo es de los niños, que la forma de alcanzar el cielo es para niños. Él hablaba no de los niños pequeños, sino de la humildad que tiene un niño, porque es allí en el carácter donde trabaja el Espíritu Santo. Y para nosotros poder transformar nuestro carácter y ver el poder Así del es. Espíritu Santo manifestarse en nuestra vida, tenemos que doblegarlo. Tenemos que doblegar nuestros intereses personales, tenemos que doblegar nuestras emociones, todo lo que somos, que es el carácter, para que el Señor pueda manifestar su poder en nuestras vidas. Y esto es un trabajo arduo que hace el Señor en la vida de todo creyente. Y por eso en la iglesia vemos a cada uno en su etapa del proceso, cada uno con carácter diferente. Pero el plan de Dios es ver que su Espíritu Santo nos gobierne y que en medio de cualquier situación nosotros seamos diferentes, que sean los frutos de su Espíritu quien reluzca, salgan a relucir en nuestras vidas. Por eso es importante que parte del carácter de los hijos de Dios es la manifestación del poder. Recordemos esto, nuestra carne, ¿verdad? Siempre va a tender al pecado. Siempre los deseos de la carne van a tender al pecado. Y muchas veces, por más que la persona quiera simplemente no pecar, la carne te va a decir, puedes hacerlo, puedes pecar, la debilidad, todo aquello. Y es aquí, mis hermanos, porque cuando no se puede en nuestra propia fuerza mantener la carne, los pensamientos, los deseos, las tentaciones, es aquí donde entra el poder del Espíritu Santo. Es aquí donde se manifiesta el poder. ¿Para qué? Para mantenernos en el camino correcto, para no cruzar la línea de pecar, para no cruzar aquella línea que sabes que vas a defraudar a Dios, donde vas a dañar a alguien, donde vas a dañar a tu propia familia, donde vas a cometer pecado, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es donde entra el poder, porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo. Y esa, mi amor, es la garantía que valga la redundancia, me da fuerza. Saber que no soy yo, sino Cristo en mí. Entender que Es una todo lo esperanza. podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza. Así es la esperanza, es la que nos da fuerzas para seguir adelante sabiendo que el poder de Dios está sobre nosotros, porque de otra manera muchas de las cosas que hacemos no las pudiéramos hacer. Lo hacemos es en el poder del Espíritu Santo para mantenernos enfocados, para mantenernos sobrios, para mantenernos pues en el camino correcto. Tú y tu familia no lo van a hacer en su propia fuerza, es por eso que tenemos que clamar para que la manifestación de Dios esté con cada uno de nosotros. Y es que es allí en la palabra de Dios vemos como un factor común, el poder de Dios. Si vemos los hombres de Dios usados en la palabra de Dios, había un factor común y es el poder de Dios. Pues para Dios es muy importante el derramar de su espíritu sobre sus hijos. Y lo vemos que había una promesa en el libro de Joel que el Señor Jesucristo dijo, nuestro Dios dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. ¿Por qué? Porque
tenemos una gran comisión. Primero, el de nosotros mantenernos, ¿verdad?, en el camino correcto y alcanzar la estatura del varón perfecto para ser tomados por digno cuando Cristo venga por nosotros. Pero para alcanzar eso tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Y además nosotros también estamos llamados para que no solamente nos quedemos nosotros con eso, sino nosotros también podamos llevar estas buenas nuevas de salvación a muchas más personas y de esa manera alcancen también la salvación de Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a llenar de eso? Por el poder de nuestro Señor. Entonces es importante, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Cristo mismo fue lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando Cristo volvió del desierto, en aquel momento, en Lucas 4:14 dice así, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que sin el Espíritu Santo y sin el poder como parte del carácter va a quedar incompleto el resto de lo demás que nosotros podamos hacer. O sea, el poder es parte esencial. Así es. Y para esto, para que este poder se ejerce en nuestra vida, hemos hablado que para tener carácter hay que ser humildes, pero también hay algo importante y es verte como Dios te ve. Quiero que sepas algo. Dios no está viendo tu edad, ni tu raza, ni tu título. Esos son los estereotipos del mundo. Eso es como el mundo mide cuando puede una persona ejercer un cargo o algo. Pero en el caso de Dios, fíjate que Dios tiene una característica. Cuando Él derrama su poder, entre más débil tú seas, entre menos crean en ti, en todas estas cosas es cuando Él más se glorifica. Y por eso cada uno de nosotros tiene situaciones en su experiencia que muchas veces el diablo lo ha usado para traer traumas, para alejarte de Dios, pero hoy el Señor te dice, yo estoy desarrollando mi carácter en ti porque no es a ti a quien te verán, sino mi gloria a través de ti. Y esto es algo que tenemos que entender. Para que Él manifieste su poder en nosotros, tenemos que vernos como Dios nos ve. No, Dios no ve edad. A mí me llama la atención mucho cómo Dios usó a José, usó a David, los menores, los jóvenes, usó a Jesús, un joven. Él no está viendo eso. Dios no ve tu experiencia porque no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Él hará en nosotros. Es por su gloria, no por la de nosotros. Y allí Él va a manifestar su poder. Si nos damos cuenta que en la palabra de Dios vemos que el poder está parte del carácter para poder fortalecer esas debilidades. El Señor sabe que tal vez en nuestras fuerzas vamos a caer y hay cosas que ni nos atreveríamos a hacer. Seguramente estás enfrentando algo en tu casa, algo en tu hogar, en tu familia, alguna situación, pero en tus fuerzas ni te atreves a salir adelante, ni te atreves a enfrentar una situación, ni te atreves a hacer muchas cosas porque simplemente no podemos. Y no es que te sientas mal por eso, sino que somos humanos y Dios sabe que hay cosas que podemos tener temores, podemos tener, sí, temores, miedos, es algo normal, pero es allí donde se viene el poder de Dios y nos sobreponemos ante esos temores gracias al poder de Dios. Un ejemplo de esto claramente, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre muy temeroso, un hombre que aunque tenía una gran carisma, pero carecía de carácter. Lo podemos ver que en el momento más crítico de Jesús, cuando fue llevado preso, ¿qué pasó Pedro? Por temor, por angustia, por miedo, negó a Jesucristo 3 veces. Porque en el momento él decía, no, Señor, voy a estar contigo hasta el final. No sé, cuando viene la crisis es donde sale a relucir el carácter. ¿Y cuál fue el carácter? Se denotó la debilidad de Pedro. Pedro dice, no, yo no me voy a morir, yo no lo conozco, ese hombre yo no lo conozco, ni siquiera he estado con él. Lo negó. ¿Qué salió? La debilidad. ¿Cuándo? En el momento de presión. Entonces, Dios sabía la debilidad de Pedro, pero ¿qué fue lo que el Señor prometió? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vemos más adelante? Más adelante vemos un Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, nos damos cuenta que desde el capítulo 2 nos damos cuenta que vino una manifestación del poder del Espíritu Santo tan tremenda que Pedro la recibió. Y no solamente que no lo negó ante una o dos personas, sino que 3,000 personas en un día se convirtieron por la predicación con denuedo de Pedro. Estamos hablando del Pedro que hace unos días estaba negando a Jesús, ahora le está predicando a 3,000 personas. ¿Cómo hizo eso Pedro? Solo por el poder de Dios a través de él. En otras palabras, lo que él no podía hacer en sus propias fuerzas,
fuerza, simplemente con el poder de Dios, pues lo pudo hacer. Más adelante, mira otra manifestación que me llama mucho la atención. Pedro y Juan, pues están en una situación bien difícil. Estaban frente al concilio, estaban frente a los fariseos y lo que ellos hablaran en ese momento determinaría la vida o la muerte de ellos, si los apedreaban o si vivían. Entonces, imagínense esa situación ante estos jueces, ¿verdad? Para poder vivir. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Se debilitaron? No. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo los tomó a ellos, capítulo 4, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo el Señor trabajó, habló con denuedo a través de ellos, manifestaron señales, milagros. Dice la palabra de Dios que no pudieron hacer nada en contra de ellos porque se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. En otras palabras, el poder de Dios se manifestó, salieron con la victoria y cuando ven la mirada para atrás, me imagino que ven, ¿y cómo hicimos esto? Porque no fue en su sabiduría, no fue en su poder, fue en el poder de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí, sí, aquí viene la manifestación. El poder de Dios, ¿sabe? Te puede sacar de la crisis donde estás ahorita. El poder de Dios te puede dar la fuerza para sobreponerte a la situación que estás viviendo ahorita. Es solamente a través del poder de Dios. Entonces, en un carácter débil, en un carácter incorrecto, un carácter donde no hay poder, simplemente el temor se sobrepone sobre ti y te liquida, te neutraliza. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, nada te va a parar. La sabiduría, el poder de Dios está sobre ti para que te levantes ante cualquier situación. Así es. Mira, hay una característica aquí que vemos en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro caminó con Jesús. El apóstol Pedro vio a Jesús haciendo milagros, reconocía a Jesús. Él era el que le decía, Señor Jesús, ¿a quién iremos sino a ti? Sé que tú eres el Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro tenía esta convicción. Y así hay muchos cristianos que han visto el poder de Dios, que saben quién es Jesús, pero puede llegar el momento que a causa de la presión y por no tener el carácter correcto, niegas tu llamado, niegas a Jesús, niegas lo que Jesús está haciendo en tu vida. Pero hoy yo te quiero decir algo, la misericordia de Dios que alcanzó al apóstol Pedro es la misma que te va a alcanzar a ti. Porque muchas veces Dios permite estas situaciones para que nosotros nos pongamos como en un espejo, cara a cara con nuestro propio corazón, cara a cara con nuestro propio carácter, con nuestra humanidad, y empecemos a soltar nuestros títulos, a soltar nuestros sacrificios, porque hay mucha gente que piensa que lo que tiene es por lo que hace, porque yo oro más, porque yo leo más la Biblia, porque yo hago esto más, pero a soltar todo y entender que no es por lo que tú eres, que no es por lo que tú hagas, es por Cristo que se reproduce a través de ti. Es Él quien quiere llenarte y reproducirse en tu carácter. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios a través de tu vida. Así como lo hizo con el apóstol Pedro, ese hombre que negó a Jesús 3 veces. Después en unos días estaba predicando, estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo sé que el deseo del corazón de Dios es que tú tengas un encuentro personal con su Espíritu en medio de esta presión que estés viviendo. Sí, recordemos esto. Tal vez ahí estás en casa, pues estás con tu familia y te dice, bueno, pero tal vez yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero hacer esto, pero ciertamente siento que no hemos podido avanzar como familia o como matrimonio o tal vez en alguna circunstancia específica que estés viviendo en este momento. Tal vez no tienes trabajo, tal vez estás pasando una situación de enfermedad, tal vez sea cual sea la situación, seguramente te vas a sentir débil, te vas a sentir que no puedes avanzar, debilidades, tal vez caes en la tentación, tal vez ves algo que está muerto en tu casa, sentimientos, heridas, tu matrimonio o tu familia, relaciones, y dices, pero ¿cómo me levanto de esto? Es normal sentir debilidades porque ciertamente nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos para sobreponernos a muchas cosas. Es por esta razón que viene el poder de Dios sobre aquellos que en Él confían.
cuando viene el poder de Dios sobre ti, ese poder que está fundado en el carácter de Cristo es el poder el que te va a levantar. Veamos esto. ¿En qué manifestó Cristo? Cristo resucitó de la muerte, por lo cual podemos ver un poder de resurrección. Eso significa que aquello que está muerto en este momento puede resucitar, puede cobrar vida, porque Cristo hay poder, hay un poder desatado en Cristo para tu vida. Es decir, pastor, que mi relación con mi esposo se murió. Bueno, hay poder de resurrección para restablecer relaciones, para levantar aquellos sueños que se murieron, para levantarte de la enfermedad, para levantarte de la muerte, aquello que tú sientes que está muerto, que ya no hay esperanza de vida, tal vez en algún proyecto, en algo, en tu propia vida espiritual. Quiero decirte que el poder de resurrección de Cristo está desatado en este momento porque Cristo venció la muerte y aquel que lo cree lo puede recibir en su vida. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero yo me siento débil, yo quiero servirle a Dios, yo quiero que mi familia le sirvamos a Dios, pero de repente caemos en la tentación, volvemos a discutir, volvemos a tener diferencias, volvemos a separarnos nuevamente. Te quiero decir algo, Cristo venció las tentaciones, es decir, hay un poder desatado allí para vencer las tentaciones. Cuando vienen las ganas o la tentación de discutir, de pelear en tu familia, de discutir o de hacer algo indebido que te va a llevar nuevamente al pecado, tienes el poder de Dios para levantarte, tienes el poder de Dios para ir en contra de esa tentación y por supuesto tienes la victoria en tus manos. En otras palabras, la excusa de que no puedo ya no es excusa, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de poder está sobre ti y en ese poder te levantas para tener la victoria que en tu propia fuerza no puedes tener. Así es, y es justamente por eso que nosotros tenemos que estar conectados con Dios, no para que la gente nos vea, para que nosotros estar ganando, buscando el reconocimiento de los hombres. No es por nosotros, es por Él. Es para que su gloria sea la que sea vista a través de nosotros, porque cuando su gloria es vista a través de un hombre, Él viene y trae liberación, sanidad, restauración, vida y sobre todo salvación en todo su entorno. Y ese es el plan de Dios, no por mis habilidades, no por mí, no para verme yo, sino para que se vea Él. Y ese es el plan de Dios para desarrollar su carácter en ti, para que Cristo sea glorificado a través de sus siervos. Entonces, no hay excusa para seguir atado al pecado, no hay excusa para seguir atado a las discusiones, no hay excusa para seguir diciendo no puedo hacerlo, porque te quiero decir en este día que lo que Cristo ha vencido es para entregarte a ti y a nosotros el poder necesario para levantarnos y tener la victoria. Tu familia en este tiempo necesita desarrollar esto en su carácter, el poder de Dios. Aunque digas, pastor, la situación económica en mi casa está muy difícil. Para eso está el poder de Dios. El poder de Dios, dice la palabra de Dios, que todo lo que se desata en el cielo será desatado aquí en la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú puedes declarar, si estás en orden en la economía, con tus diezmos, con tus ofrendas, en obediencia, en honra a Dios, te digo, eso desata un poder de Dios sobre tu vida. ¿Para qué? Para que te levante de esa situación. Si hay enfermedad en tu casa, dice que por la llaga de Cristo fuiste sanada. Eso desata un poder de Dios para que te levantes y puedas vencer la enfermedad. En otras palabras, mi hermano, somos bendecidos y privilegiados que tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida. Cuando vengan discusiones, cuando vengan conflictos, cuando vengan las situaciones para el mundo, tú estás confiado porque el poder de Dios es quien te levanta, quien te respalda, no tienes nada que temer. Así que allí donde estás en tu casa, quiero que le tomes la mano al que está a tu lado, si está tu familia, si está tu esposa, tus hijos, porque juntos como un solo cuerpo que somos el cuerpo de Cristo y vamos a declarar el poder de Dios sobre tu vida. Yo quiero que ustedes allí, pues, este carácter, el carácter correcto de Cristo, que es poder, amor,
amor y dominio propio. Hoy estamos hablando del poder. La semana que viene hablaremos del amor y luego el dominio propio. Pero hoy el poder creo que se empieza a desatar en tu vida. Yo quiero que hoy empiecen a cambiar la mentalidad. Lo que tú decías que no podías, a partir de hoy dices, sí puedo en el poder de mi Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos trae liberación, nos da fuerza para seguir adelante. Padre, declaramos el poder del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada persona que nos está viendo en este momento. Señor, que por causa de tu poder, Señor, toda venda en sus ojos sea quitada, toda venda mental sea quitada. Trae revelación, Padre, que ahora lo puedan ver todo bajo el poder de tu Espíritu Santo. Lo que era difícil para ellos, sobreponerse, lo que era difícil salir de la tentación, lo que estaba muerto, sea lo que sea, por causa del poder de en Cristo Jesús, resucita lo que estaba muerto, son libres de lo que te tiene atado y te eres libre de toda tentación, porque el poder de Dios se manifestará en tu vida para que te levantes y no vuelvas a caer en esa tentación. Declaro familias en el poder del Espíritu Santo que busquen honrar al Todopoderoso, que caminen en obediencia, que caminen en santidad para poder agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te honramos en esta hora. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Este es un tiempo donde tenemos que caminar con el carácter correcto y empezando desde hoy con un carácter que tengamos y manifestemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga, que pasen feliz noche cada uno. Nos vemos la otra semana. Comparte este link, dale me gusta para que le pueda llegar a mucho más personas. Bendiciones para todos.